Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Hola queridos hermanos, les saluda el Padre Umaña. Quiero decirles que ya tenemos el bono navideño San Pablo Apóstol. Este bono navideño cuenta con 10 fabulosos premios, $100 en efectivo, un aire acondicionado de 5000 BTU, un Smart TV, $100 en efectivo, una bicicleta, $150 en efectivo, un teléfono celular, $150 en efectivo, una cocina y una moto. Anímate a ayudar, a colaborar con nuestra parroquia San Pablo Apóstol. Este es el aporte que usted da anualmente a nuestra parroquia, a nuestra iglesia San Pablo Apóstol de Guanapa, para que así nosotros podamos llevar a cabo muchos proyectos en nuestra parroquia a nivel estructural, a nivel de mantenimiento. Anímate a colaborar a través del bono navideño San Pablo Apóstol. Este tiene un valor de $10. Anímate a colaborar, están en las comunidades eclesiales de base y está aquí en nuestra parroquia. Cada domingo vamos a estar ofreciendo el bono San Pablo Apóstol. Así que te invitamos, colabora con nuestra parroquia a través del bono navideño San Pablo Apóstol. Dios les bendiga. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de esta Eucaristía. En este día 7 de octubre, lunes, iniciando la semana, celebramos la memoria obligatoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. Saludamos y felicitamos a todas aquellas mujeres que llevan el nombre de María del Rosario o aquellas que llevan el nombre del Rosario. Oramos en esta misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra, Catalina Bautista Escobar, Lina Hernández Rojo, Ambrosio Carrillo Bueno, Nicolasa Villanuevo Campo, Reina Villanuevo Campo, Micaela Villanuevo Campo, Felisa Villanuevo Campo, Guadalupe Villanuevo Campo, Josefina Villanuevo Campo, Antonio Villanuevo Campo, Epifanio Valdés Rivas y Miguel Mejía Baltazar, por las benditas almas del purgatorio y por los difuntos de la familia Rodríguez Ruiz. Oramos también en el novenario por el eterno descanso de Zenaida Lemos y Andrea Carrillo. Oramos por toda la familia, especialmente por la familia Sánchez Rodríguez. Unidos en oración por Michael García para que Dios le devuelva la salud y la tranquilidad. Oramos por la salud de Marcelino Trujillo y Nicolasa Alcalá. Oramos por todos los matrimonios, especialmente de Yadira y Joel, para que Dios los mantenga unidos en la oración. Pedimos también por la salud de Monseñor Esef y la sanación para Carol. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía a través de las redes sociales. Oramos por las intenciones que dejan a través de los comentarios y aquellas que llevas en lo más profundo de tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo
estén con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz, y con la intercesión de la Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuvieran buscando agradarle a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: alabemos al Señor de todo corazón, todos. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. Todos alabemos al Señor de todo corazón. Justas y verdaderas son sus obras. Son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Todos alabemos al Señor de todo corazón. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Todos alabemos al Señor de todo corazón. Aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Decimos todo: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy celebramos la memoria obligatoria de Nuestra Señora del Rosario o María del Rosario. Nuestra diócesis, nuestro país, la arquidiócesis de Calabozo, la diócesis de San Cristóbal y la diócesis de Cabima están de fiestas patronales porque es la solemnidad en las diócesis, estas de aquí, de nuestro país Venezuela. Este es el mes del Rosario, el mes de las misiones. Y aquí en Venezuela pues se sigue celebrando el mes de la Biblia, el mes de la palabra de Dios. Y hoy vamos a meditar con la palabra de Dios. Ojalá usted pueda tener su Biblia en su casa para que pueda meditar la palabra de Dios, la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 12. Y también pueda meditar un poco el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, porque vamos a meditar la palabra de Dios. Vamos a meditar la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco sobre lo que nos dice a nosotros San Pablo en su carta a los Gálatas.
A lo mejor ustedes dirán, padre, en este día pues debería decirnos usted si el rosario es bíblico o no es bíblico. Ya en su momento la misma palabra de Dios dará para que nosotros en este mes hablemos de eso. Incluso la antífona de entradas es del Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículos 28 al 42 y lo han resumido, lo que nosotros rezamos en el rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Palabras del ángel Gabriel. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Palabras de Isabel, que está llena del Espíritu Santo. Es decir, que la palabra que trae el ángel y la palabra que dice Santa Isabel, la prima de la Virgen, una es de Dios Padre y la otra es del Espíritu Santo. Es decir, que esa oración que nosotros hacemos es una oración poderosa porque es palabra de Dios directamente del mismo Dios. Mire lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Vamos a meditar un poco la carta de San Pablo a los Gálatas. La carta de San Pablo a los Gálatas nos dice que nosotros debemos tener cuidado. Nosotros debemos tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Sabe por qué debemos tener cuidado? Porque hay gente que le gusta perturbar las cosas de Dios. Y no en estos tiempos, sino ya desde los tiempos de San Pablo. La gente le gustaba perturbar a los demás. Mire, hermanos, me extraña mucho, dice Pablo, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre. ¿Por qué la gente fácilmente abandona a Dios Padre? Mire, porque la gente no hace oración, no lee la Biblia y no va a la Eucaristía. La gente está dejando que vengan a robarle la paz y la tranquilidad. La gente está dejando que vengan y los engañen, los protestantes. Y dice Pablo, me extraña que sean tan fáciles de engañar. Me extraña que sean tan fáciles de abandonar a Dios. ¿Por qué dice Pablo que le extraña que fácilmente se abandone a Dios? Porque quien lo llamó a vivir en la gracia de Cristo y que sigan otro evangelio. Mire, fácilmente haya abandonado ustedes a Dios, quien lo llamó a vivir en la gracia de Cristo y que sigan otro evangelio. Y dirá Pablo, no es que haya otro evangelio, no. Porque ¿qué predicamos nosotros? Miren, nosotros le predicamos el bautismo. Le decimos, mire, usted se debe bautizar para que se le puedan abrir los cielos, para que reciba el Espíritu Santo y le sean perdonados sus pecados, en este caso el pecado original, y para que se haga hijo amado de Dios. Ya ustedes lo saben, lo hemos visto en San Mateo capítulo 3 versículo 16 que se les ha predicado a ustedes. Mire, el bautismo no es para usted pertenecer a la iglesia. El bautismo es para que usted sea hijo amado de Dios y al recibir el Espíritu Santo le sean perdonados sus pecados y para que se le abran las puertas del cielo. No es para que soy bautizado, pertenezco a la iglesia católica. Mire, a la iglesia pertenecemos a medida que vamos avanzando en la vida cristiana. Porque en la iglesia católica es donde yo profeso mi fe. Y dice Pablo, mire, me extraña mucho que algunos fácilmente abandonen a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo. ¿Qué es a vivir en la gracia de Cristo? En el bautismo, en la comunión, en la confesión, en la confirmación, en la unción de los enfermos, en el matrimonio y en el orden sacerdotal. Dios nos llama a vivir según la gracia, es decir, en los sacramentos. Y dice Pablo, y que sigan otra vez. No es que exista otro evangelio. Mire, el único evangelio que existe es el que le estamos predicando a usted aquí y ahora. Que debe vivir en la gracia de Cristo, es decir, bajo los sacramentos. Bautismo, si no se ha bautizado, comunión, Eucaristía, penitencia o confesión, confirmación, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Los 7 sacramentos. Hay que vivir, dice Pablo, mire, ¿y cuántas veces ustedes no han recibido catequesis tras catequesis, catequesis para bautismo, catequesis para comunión, catequesis para confirmación, catequesis para matrimonio, catequesis para orden? O sea, Dios nos ha llamado a vivir bajo la gracia, bajo los sacramentos.
Y dice, y que ustedes sigan otro evangelio. Mire, que ustedes se vayan donde los protestantes allá no van a recibir bautismo, no van a recibir confirmación, no van a recibir unción de los enfermos, no van a recibir Eucaristía, ni confesión, ni orden sacerdotal, ni matrimonio, no van a recibir nada. No hay otro evangelio, es este el que le estamos predicando. Y que usted se deje engañar fácilmente, lea, hermano, la palabra de Dios. En este mes, en Venezuela, es mes dedicado a la Biblia. En su país, el mes pasado, era el mes de la Biblia. Aquí en Venezuela, en este mes de octubre, es el mes del Rosario. Hagan el Santo Rosario. Por la conversión de los pecadores. Por aquellos que engañan a los demás. Porque dice Pablo, no es que exista otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos, mire, dice Pablo, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes. Mire, aquí vemos cómo los sábados van y tocan puertas, tocan y tocan las puertas y tocan las puertas. Porque buscan perturbar ¿a quién? A usted, tratando de cambiar el evangelio de Jesucristo. Le dicen a ustedes, mire, ustedes no deben creer en la intercesión de los santos. Le dicen a ustedes no deben creer en la Virgen. La Virgen es una mujer cualquiera, tuvo más hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos fácilmente han abandonado la iglesia, han abandonado a Dios Padre, han abandonado a la Virgen, han abandonado todo. Y dice Pablo, qué fácil ustedes para cambiar, cuando no deberían cambiar fácilmente, cuando tratan de cambiar el evangelio de Cristo. Y mire, Jeremías capítulo 14, versículo 14. ¿Qué nos dice a nosotros Jeremías capítulo 14, versículo 14? Dice la palabra de Dios. Y me dijo Yahvé, mentira profetizan esos profetas en mi nombre. ¿Qué dice el Señor? Mire, mentira profetizan esos profetas en mi nombre. A ustedes no se les han aparecido esa gente que dice que el Señor les ha revelado como una profecía. ¿Y qué dice el Señor? Mire, esos que andan, algunos que andan perturbándolo a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo, andan profetizando, dice, esos mentira profetizan esos profetas en mi nombre. Andan profetizando y diciendo mentira. Mire, en el año 2000 decían los protestantes que el mundo se iba a acabar, que el mundo se iba a acabar. ¿Cuántos fácilmente no abandonaron a Dios? Se dejaron engañar, porque Dios los llamó a vivir en la gracia de Cristo, es decir, en los sacramentos, pero ellos profetizaron algo y la gente salió corriendo y huyendo. Y dice el Señor, mentiras profetizan esos profetas en mi nombre. Meten a Dios en el medio. En uno de los mandamientos de la iglesia, el segundo en este caso, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y cómo lo hacen los protestantes? Siempre meten a Dios en medio. El Señor me ha revelado, el Señor me ha dicho, el Señor esto, el Señor lo otro. ¿Cómo engañan a la gente? Usted se tiene que bautizar y se lo llevan para bautizarlo. Y resulta ser de que ese bautismo no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque si usted es bautizado en la iglesia es un solo bautismo. Un solo bautismo es lo que lo hace hijo de Dios. Ese bautismo que ellos hacen es para poderle sacar la plata a usted del bolsillo, para poderle cobrar el diezmo. Porque en cada iglesia protestante que usted vaya lo van a querer rebautizar, porque ya usted está bautizado. Pero es solamente para que ese bautismo sí es para pertenecer a una iglesia. Ese bautismo no es para que usted se haga hijo de Dios, porque San Mateo 28, 19 nos dirá, vayan y enseñen a todas las naciones bautizándolas, que se hagan mis discípulos bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que en la única parte donde se bautiza con esta fórmula trinitaria es en la iglesia católica. Pero muchos andan diciendo cosas y metiendo a Dios en el medio. Entonces, ese bautismo que lo hace usted hijo de Dios y que le hemos enseñado muchas veces y le seguiremos enseñando unas tantas más, ese bautismo lo hace usted hijo de Dios. Y usted no tiene que andar creyendo en los protestantes por allí que mentira profetizan esos profetas en mi nombre. Y mire lo que dice, yo no los he enviado. ¿Sabe qué es lo triste? Dice, el Señor me reveló, el Señor me envió. ¿Y qué dice el Señor?
yo no los he enviado, ni dado instrucciones, ni les he hablado, dice el Señor. Pero hay gente que fácilmente abandona a Dios para irse con ellos. Ojalá usted no sea uno de ellos. Mire, es que hasta en mi familia, yo tengo una tía que hasta fácilmente abandonó a Dios, que la llamó a vivir en la gracia, en los sacramentos, que se bautizó, que hizo primera comunión, que se confesó, que se confirmó y llegó hasta el matrimonio, se casó por la iglesia, pero fácilmente ha abandonado a Dios. ¿Sabe por qué? Porque vinieron algunos, le perturbaron y le trataron de cambiar del evangelio y lo cambiaron. Y dice el Señor, mire, gente que ni siquiera el Señor les ha hablado. Y dice la palabra de Dios, visión mentirosa. Mire, he visto, dicen ellos, he visto porque el Señor me ha revelado. Augurios futil y delirio de sus corazones le dan a ustedes por profecía. El Señor me ha revelado. Mire, un sacerdote me contó que fue un pastor y se unió porque ya la iglesia le estaba disminuyendo y entonces dos pastores hablaron y se fusionaron los dos en una misma iglesia. Y el uno le dijo al otro, el Señor me reveló que tenemos que hacer un retiro los cuatro. Usted con su esposa y yo con la mía. Y al final el Señor me reveló que yo tengo que ser con su esposa. Y al final le terminó quitándole la mujer al otro. Y la gente cree en esas cosas. Creen los protestantes que vienen a engañarlos, dice la palabra de Dios. Mire, visiones mentirosas, augurio futil y delirio de sus corazones le dan a ustedes por profecía. Y la gente está creyendo en eso. El Señor me ha revelado que usted debe poner su finca a mi nombre para que usted tenga 10 años de prosperidad. Y hay gente que cree en eso. Visiones mentirosas. Delirios de sus corazones le dan a ustedes por profecía, dice el Señor. No se deje engañar, no se deje engañar. Y dice, pero sépanlo bien, mire lo que le espera a esa gente. Si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, mire hasta donde San Pablo nos dice a nosotros, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Mire lo que dice Pablo, pobrecito de los protestantes que ellos predican cosas y profetizan cosas. Profetizaron que en el año 2000 se iba a acabar el mundo y pura mentira. Seguimos aquí en este mundo. Delirio de su corazón, dice la palabra de Dios. Augurio futil, cosas imaginarias que ellos se imaginan, le profetizan a la gente y la gente anda creyendo, porque hay gente que es débil de mente y débil de corazón y que todo lo que le dicen, todo lo andan creyendo. Nosotros debemos estar fortalecidos, ¿quién? En las cosas de Dios y creer. Si nosotros vamos a creer en algo, vamos a creer en Dios. Dirá el Evangelio de San Juan, crean en Dios y crean también en mí. Jesucristo nos invita a creer en Él, no a creer en profecías de protestantes. E incluso si le llega un sacerdote a decirle a usted, mire esto, hay que tener cuidado. Porque Pablo dice, sépanlo bien, si alguien o yo mismo, puede ser hasta un sacerdote, que le puede andar diciendo a usted profecías por el mundo. Diciendo cosas, y eso hay que tener cuidado. Nos va a decir San Pablo, porque hay algunos que quieren perturbar la paz a los demás, tratando de cambiarles las cosas. Nadie puede venir aquí a cambiar el evangelio, dice, yo o un ángel, incluso hasta allá llega San Pablo, dice, un sacerdote, un ángel o un obispo, predica un evangelio distinto al que les hemos predicado, que sea maldito. Imagínese usted hasta donde San Pablo nos dice, hay que tener cuidado y no hay que andar creyendo en cualquier cosa por ahí en el mundo. Que viene un protestante y que le diga a usted, mire, el Señor me reveló que entre 8 días usted se va a morir. Si es de morir no nos morimos, pero no debemos andar creyendo en cosas, en profecía. Mire, por internet, la gente, ¿cómo le encanta a la gente esto? ¿Cómo le encanta a la gente los augurios? ¿Cómo le encanta a la gente los delirios del corazón, las visiones mentirosas? Mire, apareció un brujo en Haití diciendo que Maduro se iba a morir, que después de la elección se iba a morir.
Y cómo le encanta. Mire, eso corrió por las redes sociales. Eso, la gente incluso me decía, mire padre, es que apareció un brujo que dijo esto. ¿Cómo le encanta a la gente ese tipo de cosas? ¿Y sabe por qué? Porque no están aferrados al Señor, a las cosas de Dios. Y entonces se le predica la palabra de Dios, no creen. Pero viene alguien a decirle cualquier cosa, un augurio, una visión o un delirio, y entonces eso sí lo andan creyendo. Qué triste por los cristianos que andan metidos en esas cosas, que se dejan convencer tan fácilmente por las cosas del mundo, pero no se dejan convencer por la palabra de Dios. Dice San Pablo, se lo acabo de decir, pero se lo repito, si alguno le predica un evangelio distinto, protestantes, del que ustedes han recibido, que sea maldito. Ya San Pablo nos dice a nosotros, si usted se pone a escuchar a los protestantes, usted se hace cómplice de ellos, solamente por escuchar las mentiras, solamente por escuchar los augurios y las visiones y los delirios de su corazón. Ustedes ya se hacen cómplices de ellos. Por tanto, cuando llegue un protestante a su casa a decirle cosas, no los escuchen, no los escuchen. Defiéndase con la palabra de Dios. No se deje usted engañar. Porque ¿qué es lo que nos dice el Señor? Mire, el Señor nos dice a nosotros, el evangelio es creer en los mandamientos y el evangelio es hacer la caridad. Cumplir la ley y cumplir la caridad con nuestros hermanos. A eso nos llama Dios. Mire lo que nos dice a nosotros el evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25-37. Vamos a ir meditando lo que nos dice la palabra de Dios, porque el Señor a nosotros nos habla es con la palabra. El Señor a nosotros no nos habla sus razonamientos, nada de estas cosas. El Señor nos habla a nosotros con la palabra de Dios. Por eso cuando venga un protestante, háblele claramente con la palabra de Dios. No busque razonamientos humanos para explicarle, busque la palabra de Dios. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó. Un doctor de la ley, imagínese usted, un doctor, es decir, uno que sí se ha preparado en la palabra de Dios. Le preguntó, maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Hace una pregunta. Esa pregunta no solamente la puede hacer un maestro de la ley, sino que la podemos hacer usted y yo. ¿Qué tengo que hacer yo para conseguir la vida eterna? Pero mira, aquí viene Jesús. Jesús le dijo, y aquí lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Mire, usted debe tener la Biblia. Usted la debe tener en su casa. No solamente encima de una trila así abierta, como hacen muchos, ¿verdad? Que llegan y buscan aquí, buscan el libro de los Salmos, y entonces en el libro de los Salmos llegan y buscan aquí, y buscan el Salmo 91. Y así la dejan. Hay gente que abre la Biblia y lo deja en el Salmo 91. Y le pasan años y años y años y la Biblia abierta aquí. Mire, hoy el Señor nos hace una pregunta. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? La ley es la palabra de Dios. ¿Qué está escrito en la ley? Su Biblia, usted la tiene que escudriñar todos los días, porque el Señor siempre nos hace una pregunta. ¿Ustedes leen la palabra de Dios? ¿O son de aquellos que no la leen? Por eso todos los días nosotros debemos leer la palabra de Dios. ¿Qué está escrito en la ley? Y aquí la pregunta más importante que es, ¿qué lees en ella? ¿Ve? Primero, sabemos saber qué es lo que está escrito, tenerla en nuestra casa, no solamente en el Salmo 91, repito, sino tenerla en nuestra casa, saber lo que hay escrito y leerla todo el tiempo. ¿Qué lees en ella? Pregunta Jesús. Por eso nosotros tenemos que ser, en este caso, semejante al doctor de la ley. Porque el doctor de la ley, dice la palabra de Dios, le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, cuando Dios le deja a Moisés los mandamientos, libro del Éxodo, se da cuenta allí que sí ha leído la palabra de Dios. Para conseguir la vida eterna, ¿qué es lo primero que el hombre tiene que hacer? Amar a Dios con todo, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso la iglesia insiste en las predicaciones que los cristianos deben saberse todos, pero todos, absolutamente todos los mandamientos. No es solamente saberse algunos por allí,
como algunos, ¿verdad? Que se saben hasta el cuarto y de ahí no saben más. Mire, el Señor nos pide a nosotros que tenemos que leer la palabra para poder saber lo que tenemos que hacer. Usted todos los días tiene que leer, aunque sea un capítulo de la palabra de Dios. Lea, lea. No haga como carreras de caballo. Voy a leerme el libro de Génesis hoy, me voy a sentar. No, porque se va a aburrir y no va a ser capaz de leer la Biblia. Léase un capítulo al levantarse o antes de acostarse. Léase un capítulo. Que usted vaya forjando la voluntad de ir leyendo la palabra de Dios para ir sabiendo lo que dice ella. Porque dice el doctor de la ley, él conoce la palabra de Dios. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mire, aquí lo que viene. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde ha leído aquel doctor de la ley? Lo ha leído en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 18, que dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. Mira lo que dice el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Antes de que Jesús viniera al mundo, ya el Señor nos había dejado este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya el doctor de la ley lo había descubierto. Es decir, que no es algo que Jesús haya dicho por primera vez. Ama a tu prójimo, sino que Jesús nos está recordando a nosotros lo que dice el Antiguo Testamento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico capítulo 19, versículo 18. Es la palabra de Dios. Mire, Jesucristo viene a hablarnos con la palabra de Dios. Por eso Él dirá, yo no he venido a abolir la ley ni a los profetas, no. Él viene a que nosotros sepamos cumplirla, que ya estaba y que nosotros no la estamos cumpliendo. Por eso nos lo muestra a nosotros en el libro del Levítico. ¿Hay que amar al prójimo? Sí, mire, el Evangelio nos invita a nosotros es amar al prójimo. ¿Qué es amar al prójimo? Ya lo vamos a ver adelante. ¿Qué es amar al prójimo? ¿Qué significa amar al prójimo? Porque a lo mejor quiero pasar como el doctor de la ley, no saber quién es el prójimo. Dice, Jesús le contestó, has contestado bien, si haces eso vivirás. Entonces, para alcanzar la vida eterna, primero, amar a Dios y segundo, amar a nuestro hermano. Si viene alguien a predicarle algo diferente a esto, maldito sea, dice San Pablo. Porque Dios nos invita a nosotros a cumplir la ley, a vivir en la gracia, que es los sacramentos, y amar a nuestros hermanos. Ahora bien, el doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Supongamos que haya muchos todavía que se hagan esta misma pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, el camino de la misma palabra lo dice, es bajando de Jerusalén, comienza uno a descender hasta Jericó en el desierto. Cuando fui allá a Israel, noté esto, que lo que el Evangelio nos dice concuerda con la vida real, que uno está en Jerusalén y comienza a bajar hacia el desierto, y entre usted más baja, más calor hace. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, esto que Jesús le dice es como una parábola a aquel hombre, o un ejemplo, o una explicación. Dice, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones. Y escuchen bien. Los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. En otras palabras, lo estropearon. Le hicieron muchas cosas, ¿sí? Lo hirieron. ¿Por qué Jesús toma este ejemplo? Porque lo toma de la palabra de Dios. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. Nosotros podemos pensar aquí, uy, pero aquel sacerdote sí era malo. ¿Cómo es que un sacerdote pasó de largo? De igual modo, un levita, nosotros sabemos quién es el sacerdote. El sacerdote es el que ofrece el sacrificio por la expiación de los pecados, etc.
Nosotros sabemos quiénes son los levitas. Los levitas son una tribu que es encargada de transportar todas las cosas sagradas y las cosas de Dios. Y de igual modo pasó un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. ¿De dónde Jesús toma esta historia? Lo toma de la misma palabra de Dios. Libro de los Números, capítulo 19, versículo 16. ¿Por qué el sacerdote lo vio y pasó de largo? Y de igual modo un levita pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hizo un samaritano? Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Libro de los Números, capítulo 19, versículo 16. Mire lo que nos dice. Estos son los casos de impureza que el Señor le da a los de Israel. Dice, todo el que toque, casos de impureza estamos hablando, todo el que toque en pleno campo a uno víctima de la espada, si nosotros recordamos lo que dice Jesús, a este hombre lo robaron y lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Y dice la palabra de Dios en Números capítulo 19, versículo 16, todo el que toque en pleno campo a uno víctima de la espada. ¿Quién era este hombre? Era víctima de la espada porque lo hirieron y lo dejaron medio muerto. O a un muerto, o a sus huesos de hombre, o una sepultura, será impuro 7 días. Es decir, que el sacerdote no tocó, no le hizo nada a aquel hombre que estaba herido, medio muerto, y el levita tampoco, porque la ley se los prohibía. Por más que quisieran hacerlo, no podían hacerlo, porque si ellos iban a oficiar oficios religiosos, no podían quedar impuros durante 7 días. Por eso no tocaron. Por eso no tocaron a aquel hombre. Y esto es una ley del Señor. Por eso dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 19, versículo 11. El que toque un muerto, cualquier cadáver humano, será impuro 7 días. Es decir, que si ellos tocaban a este hombre en el campo, en la calle, víctima de espada, y llegase a morir en manos de ellos, solamente por tocarlo y por morir, iban a quedar impuros 7 días. Por eso es que Jesús lo toma primero para enseñar qué es el amor al prójimo que nosotros debemos cumplir. Pero aquel sacerdote y aquel levita, para que no fuera a morir en sus manos, y porque la ley se los prohibía, que si tocaba a uno que era víctima, y en este caso aquel hombre era víctima del robo, víctima de la violencia, por eso ellos lo dejaron ahí, porque la ley se los prohibía. La ley no les permitía tocarlo, o si lo tocaban, ellos sabían la consecuencia, que eran 7 días de impureza. ¿Por qué pasarían de largo? Podemos decir y podemos especular que ellos iban a algún oficio religioso, tanto el sacerdote como el levita. Los dos iban al templo a algún oficio religioso. No podían quedar impuros por 7 días. Pero aquí más que eso, lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros es que yo puedo ser un buen samaritano. Y que a lo mejor puedo quedar impuro 7 días, pero lo que a mí me corresponde es hacer el bien. Yo tengo que ser el buen samaritano. Dice la palabra de Dios, pero un samaritano, ¿quiénes eran los samaritanos? Los que se consideraban impuros. Dice la palabra, pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. ¿Qué no quiere decir? Mire, nosotros debemos sentir compasión. No es que el sacerdote, no es que el levita no hayan sentido la compasión. No, a lo mejor sintieron, pero ya no se le llamaría compasión, sino se le llamaría lástima. Sintieron lástima por aquel, porque aunque lo vieron, lo dejaron ahí tirado. La compasión, ¿qué significa? Lo que el samaritano está haciendo. Dice, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó.
Eso es la compasión. La compasión es ver a mi hermano que está sufriendo. En este caso, aquel hombre lo robaron, lo hirieron a espada y lo dejaron medio muerto. Esa es la compasión. Ver la realidad en que vive mi hermano, que está casi medio muerto, herido y que lo han robado, y que yo me le acerque, unja sus heridas con aceite y vino y se las vende. Eso es la compasión. Que yo vea a mi hermano sufriendo y le tienda la mano. Y dice la palabra de Dios: luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Lo que hoy diríamos nosotros una posada o un hotel o como lo quieran llamar. Al día siguiente sacó 2 denarios. Nosotros ya sabemos lo que vale un día de trabajo en el tiempo de Jesús. 2 denarios, un denario. Sacó 2 denarios y se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. Esa es la compasión. Lo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros es que nosotros tenemos que aprender a ser compasivos. No solamente sentir lástima de las personas, sino hacer algo por ellas. Mire, a veces nosotros sentimos solamente, nos quedamos con la lástima. Ay, mire ese niño que vive en la calle. Ay, mire ese que come de la basura. Ay, mire aquel que está desnudo. Nos quedamos con la lástima. Pero ¿qué estás haciendo para amar a tu prójimo? ¿Estás sintiendo compasión de él? Porque ese niño que vive en la calle, vamos a vestirlo. Vamos a darle de comer. A ese que come de la basura vamos a llevarle algo para que coma, algo para que se vista. Hay que hacer algo ante la realidad que se está viendo y más en estos días. ¿Qué estás haciendo tú en la realidad de su comunidad, de su país, de su vecino? ¿Usted está sintiendo compasión o solamente siente lástima? Porque aquel hombre sintió compasión, dice la palabra de Dios. Se compadeció, se le acercó y le ungió las heridas con aceite y vino. Lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. Y dice el Señor: ¿cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió: el que tuvo compasión. Ya nosotros sabemos qué es la compasión. Es ver la realidad y ayudarla. Miren, nosotros aquí hacemos la olla solidaria y a uno que otro apoya la olla solidaria. Eso es sentir compasión. Yo sé la realidad que vive y me compadezco de ella. Yo sé la realidad que vive Venezuela y apoyo ante esa realidad. Eso es sentir compasión, hacer algo ante la realidad que se vive. Si usted tiene un vecino que no tiene con qué comer, que no tiene con qué vestir, sienta compasión de él, vea esa realidad y ayúdelo, apóyalo. Así tenemos que ser los cristianos. Por eso el Señor va a decir: entonces anda y haz tú lo mismo. Hay que ir y sentir compasión, no quedarnos con la lástima, porque a veces actuamos como los sacerdotes, como el sacerdote del Antiguo Testamento y como el levita. Nosotros nos esforzamos aquí por hacer la caridad y ojalá ustedes también se esfuercen en hacer la caridad, en ayudar a aquellos, los más necesitados, para que algún día los puedan alcanzar la vida eterna. Amén. Presentamos ante el altar del Señor la ofrenda del pan y del vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión.
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Al Señor, que los dones que te presentamos nos dispongan debidamente y que recordemos de tal manera los misterios de tu unigénito, que nos hagamos dignos de sus promesas. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de la Santa María, siempre Virgen del Rosario, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 dicen los querubines, santo, santo, santo es el Señor Jesús. Santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no. No, no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. El ángel Gabriel dijo a María: vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que quienes en este sacramento anunciamos la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
desciende sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.